Buenas tardes a todos, bienvenidos a Echando Cuentas. Este episodio del día de hoy es súper clave porque no solamente vamos a hablar de dinero, del dinero, de cómo hacemos el avalúo de los bienes y que vamos a seguir avanzando, por supuesto, en esos temas, sino que hoy vamos a hablar de cómo posicionar nuestra firma y cómo vender nuestros servicios, es decir, cómo cobrar nuestros honorarios como avaladores. Hoy tenemos dos súper invitados, como de costumbre. Jairo nos está acompañando. Muy buenas noches, Jairo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Espero que una semana productiva y llena de buenas cosas a todos. Un poquito con dolor en el alma porque nos sacaron a Colombia, ¿no? Tusa mundialista, paréntesis, no querer tocar tema, dicen. Es mejor. Claro que sí. Y también nos está acompañando Jonathan Moreno, egresado de Eduamérica, evaluador en las 13 categorías, y nos está acompañando el día de hoy, Jonathan, porque él conoce muy bien el sector público. El sector público, cómo está cobrando o cómo está pagando, más que cobrando, cómo está pagando los honorarios cuando hacemos esas licitaciones, cuando acudimos a convocatorias del sector público. Entonces, cómo está pagando ese sector público. Y además que Jonathan se encuentra sobre todo en la región, en el sector rural, en el sector urbano también, pero de la región. Estamos hablando fuera de Bogotá. Entonces, Jonathan, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Un Muy placer bien, estar aquí gracias. acompañándolos. Qué bueno tenerlo, Jonathan. Bienvenido. Jonathan, ¿en Gracias. qué lugar estás ubicado tú? Hoy me encuentro en mi casa en el municipio de Cajicá. De Cajicá. Y principalmente tú, ¿dónde realizas tu actividad evaluadora? Pues resulta y pasa que yo soy un nómada. Lo que pasa es que uno de contratista, pues no se queda en un solo sitio, uno presta sus funciones, sus operaciones en diferentes lugares. Yo actualmente estoy realizando operaciones de avalúos para la empresa de servicios públicos del municipio de Cajicá, ¿sí? En el tema de maquinaria y equipo. Y me encuentro también realizando avalúos para diferentes entidades como centros de salud, alcaldías y demás del departamento de Boyacá. Y pues también me he extendido un poquito para llegar a diferentes municipios en la región del Río Negro, ya que yo soy oriundo del municipio de Pacho, Cundinamarca. Ok, gracias, Jonathan. Muchísimas gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta, Jonathan tiene una amplia trayectoria, un amplio conocimiento de este sector. Y precisamente hoy en Echando Cuentas nos vamos a poner un poquito serios, porque hay evaluadores que están facturando bien y otros que están trabajando el triple por una fracción de lo que deberían estar cobrando. ¿Cierto? Entonces estamos precisamente aquí para hablar un poco de la anatomía real de los honorarios y además de eso, cómo podremos nosotros estructurar nuestros propios honorarios dependiendo al sector que nos estamos dirigiendo, porque hay muchos mitos, hay muchas verdades y precisamente hoy lo que queremos es llegar a desmentir esos mitos o por el contrario decir si esto es cierto, esto está sucediendo, cómo podemos mejorar o probablemente cómo podemos copiar esos modelos exitosos, ¿no? Esos modelos exitosos de cobro. Ay, perdón. Porque muchos están creyendo que la rentabilidad de los avalúos es en volumen, ¿no? El volumen que nos ofrece el sector público, porque hay que hacer varios avalúos, o en el privado el volumen, los que nos ofrece el sector financiero. Entonces nos estamos acostumbrando a eso, a que la rentabilidad de los avalúos está en el sector bancario, está en el sector público y que porque están en estos dos sectores en volumen tenemos que cobrar barato, tenemos que cobrar muy económico y pues la verdad la idea es que nosotros como evaluadores que generalmente estamos más que en el mercado laboral
funcionamos más como independientes que como contratistas, no del Estado, sino como contratado en una empresa por un contrato formal o regular de trabajo. Entonces, vamos a tratar de desmentir eso. Quisiéramos, Jonathan, que tú empezaras y nos contaras cómo está pagando el sector público hoy en día. Pues imagínate que una de las grandes preguntas al entrar del mundo de evaluación, y lo comentaba con el profe Leonardo, es, hombre, ¿cuánto vale mi trabajo? Es la primera pregunta que hacemos. ¿Cuánto vale mi trabajo? Y aquí se desprenden dos cosas muy interesantes. Y lo he visto en el transcurso de lo poco que llevo evaluador, pero la experiencia que poco a poco voy avanzando rápidamente. Y es, ¿cómo cobro en el sector privado? ¿Cómo cobro en el sector público? A mí me han salido avalúos en el sector privado, ¿sí? Y son completamente diferentes a un avalúo del sector público, ya sea con el mismo fin, ¿sí? Sí, ¿Qué pasa? En el sector público lo vamos a mirar desde dos puntos de vista, ¿sí? En el primer punto de vista, el tema contractual, ¿sí? Cuando a mí me van a contratar como evaluador, ¿sí? El principio de contratación pública es, hágame un estudio de mercado para saber cuánto vale su trabajo, ¿sí? O sea, cuánto vale esa operación que usted va a hacer, y de esa manera el que quiere participar, parte de eso. Un ejemplo, el profe Leonardo dice que por evaluar este terreno vale 3 millones de pesos, envía la cotización. sí. Jonathan Moreno vale 3,5 millones, ¿sí? Envía la cotización. Y la doctora Adriana dice que vale 4 millones de pesos y envía la cotización. El Estado toma como principio público de contratación ese estudio de mercado, sáqueme el promedio, ¿sí? Ok. Y es el tope máximo el cual yo puedo ofertar, ¿sí? Y de ahí se maneja, entre comillas, una subasta inversa. Es decir, Más pase la barato. propuesta y el que es más barato, ¿sí? Ya, un momento, perdón. Así funciona en el sector público y ustedes se rascan la cabeza y dicen, pero, ¿qué está pasando? Pues resulta y pasa que esto es muy chistoso de una u otra manera, porque cuando yo hago eso, el Estado también me dice, ojo, que también existen precios artificialmente bajos, ¿sí? Precios que están por fuera del Allí mercado. vamos. Gracias por Esos haber que tocado ese usted tema. dice, no. Cuando yo trabajo, que la mayoría de avalúos lo van a encontrar los compañeros en dos modalidades, ¿sí? La primera es mediante una contratación directa, la segunda es mediante una mínima cuantía o un tipo de selección de contratista. La que estoy hablando es la mínima cuantía, ¿sí? ¿Qué es un proceso de selección de mínima cuantía? Es aquel en el que eso se escalona por montos, ¿no? A tanto monto va mínima cuantía, luego a tanto monto va selección abreviada, luego a tanto monto va a licitación pública, la más pequeña es la mínima cuantía. ¿Qué pasa con eso? Que todas parten del principio de hágame un estudio de mercado para saber cuánto vale eso. Pregunto, si yo voy a hacer un estudio de mercado, o sea, yo quiero participar en esa licitación y voy a hacer un estudio de mercado, ¿cómo lo hago? ¿A quién parto? ¿A quién le pregunto? Porque yo puedo coger y decir, profe, hágame un favor, envíeme una cotización para hacer este proceso. Usted me dice, listo, 3 millones, pero voy a hablar con el otro y me dice que vale 1 millón de pesos, ¿sí? O vale 800,000 pesos. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿qué es lo punto primordial aquí? Es cómo yo, desde el sector público, establezco un estudio de mercado y un criterio para que la entidad escoja la oferta más favorable. Claro, Ese es el punto de todo. y además de eso que hemos encontrado y muchos de nuestros egresados nos han manifestado, es que hay unos precios considerablemente bajos en esas licitaciones y en esas cotizaciones cuando inicialmente viene el Estado, la entidad que necesite el avalúo o la institución que necesite el avalúo, entonces llega y dice invitación a cotizar, ¿cierto? Porque generalmente se Sí, inicia por allí. Invitación a cotizar. Se necesitan los avalúos para cierto sector, son 10, 15 avalúos, inclusive hay unos que combinan maquinaria de equipo con algunos inmuebles e invitan a cotizar.
Cuando uno empieza a ver las cotizaciones o cuando uno empieza a ver las cotizaciones en esas licitaciones, son exageradamente bajos. Realmente nunca hemos llegado a la revisión o al detalle si esas cotizaciones extremadamente bajas son las seleccionadas. Digamos que apartemos un momento si cumplen los requisitos de ley, de la ley 1673, si está inscrito en el registro abierto de evaluadores, todo eso, pero encuentra uno unas propuestas muy bajas. Por el otro lado, también tenemos propuestas de empresas muy grandes, que eso está muy bien, es decir, para eso es el mercado, ¿cierto? Pero las empresas grandes están por muy debajo de lo que deberíamos nosotros como evaluadores pues cobrarnos nuestros honorarios. Además de eso, que estas empresas grandes, y está muy bien, repito, y no tenemos nada en contra de las empresas grandes, pero están tercerizando la labor. ¿A qué vamos? Que además de que cotizan muy por debajo de lo que a un evaluador le llevaría hacer el avalúo, además de eso, están tercerizando. Entonces, cobran el valor del avalúo, pero además de eso le entregan el ejercicio, la actividad y el avalúo a una persona que está por fuera de la empresa y le hacen es el encargo evaluatorio y está muy por debajo de lo que deberíamos cobrar como el evaluador. Ejemplos, creo que las tarifas están entre 90 y 120 mil pesos. Entre 90 y 120 mil pesos. ¿Por avalúo? Por avalúo, y probablemente la oferta que ellos hicieron cuando quisieron contratar con el Estado está sobre los 360 mil pesos. Entonces, realmente es económico. Claro, para eso estamos en el mercado y la competencia nace desde ahí. Pero, ¿cómo tratar de equilibrar esas tarifas? ¿Cómo tratar de que no estén tan por debajo? No tratamos de que sea, digamos, si ustedes van para la resolución 275 de 2021, creo que esa, y la resolución 254 del 2026 de catastro distrital, fija unos honorarios, ¿cierto? Y te fija unas fórmulas detalladas para el cobro de honorarios, que van hasta los 10 millones de pesos. Y se cobra el valor del avalúo comercial del predio por el 1.2 dividido en 1000, más el IVA. ¿Listo? Y hay unas tarifas escalonadas y unos porcentajes diferenciales establecidos en la normatividad distrital. Entonces, ni de cerca estamos, ni de cerca, es que hay unos valores diferenciales muy grandes entre el más bajo y el más alto. Si hablamos de esta resolución que es la 275-2021 de catastro distrital, pues tenemos unas tarifas promedio. Me disculpan, perdón. De unas tarifas promedio. Entonces, lo que estamos tratando aquí de evidenciar es que hay un mercado completo. Sí, se cobra por volumen y eso está muy bien. Tenemos 50, 60, 70 avalúos. Si ustedes saben de esto de licitaciones, han ingresado un poco a la licitación, a SECOP, se encuentran que la SAE hizo una licitación el año anterior grandísima, creo que estamos hablando algo superior a los 30.000 millones de pesos en contratación por avalúos, porque es en volumen y uno allí lo entiende. Pero ¿y qué pasa eso en el sector público? ¿Se traslada también esos valores al sector público, privado, o esos valores del sector privado empiezan además de eso a caer? Jairo, tú que conoces sector público y privado. Pues hablando un poco del tema de lo de la SAE lleva haciendo eso cada año. La licitación la hace cada año. Cada año las mismas personas se inscriben, las mismas venden y nunca se toman una decisión. De hecho,
abrieron una parte que se llama Activos Colombia para manejar todos los tipos de inmuebles que tiene la SAE y ni así logran saber exactamente ni cuántos inmuebles hay exactamente, ni la dificultad del terreno, ni todo ese tipo de cosas, pero sí generan, digamos, una tarifa en la que usted tiene tanto, ejemplo, usted licita, hay 21.000 millones de pesos, un ejemplo, para realizar todo ese trabajo. Entonces uno ve 21.000 millones de pesos, uno dice, wow, pero sí, son 6.000, 7.000 inmuebles, en los que 7.000 inmuebles están de difícil acceso, donde tienes que transportarte, donde a veces no puedes entrar. Todo ese tipo de cosas, si uno hace cálculos, realmente puede ser hasta contraproducente tomar un negocio así. Puede irse uno de pronto hasta a ras en ese tipo de cosas, en el tema de la SAE o en el sector público. Y ya realmente de pronto en los procesos que se ha podido manejar o que he conocido, realmente le dan a uno, hay tanto presupuesto, un ejemplo, hay 20 millones de pesos para hacer tantos avalúos. Si usted los puede hacer bajo 20 millones de pesos, bien, si no, no los hacía. O sea, no No, hay más presupuesto. Eso sí, no, en los casos que ya diferente en el tema de la empresa privada o del sector privado en el cual uno realmente eh, no, yo trato siempre como de valorar lo que realmente uno estudia, lo que realmente uno trata de capacitarse y trata uno de seguir estudiando y seguir pues progresando en esta profesión. Entonces, partamos de que nosotros realmente partimos de un salario mínimo legal vigente, un avalúo, y de ahí dependiendo la dificultad. Claro que ujú, también depende si el avalúo es de pronto para vender el apartamento, pues partimos de un salario mínimo y se puede hacer un descuento, digámoslo en ese sentido, si no es tan profundo como tal el informe. Pero si ya de pronto es un informe que tienes que investigar norma, que tienes que investigar el mayor y mejor uso de la construcción para potencializar el lote, o todo ese tipo, o un daño emergente, un lucro cesante, o todo este tipo de cosas, pues ya es un proceso mucho más allá del sencillo, ¿no? Entonces es más el análisis, más la investigación. A veces hay que acudir a otro tipo de profesional para complementar el informe evaluatorio. Entonces, eso no podemos partir de que va a valer lo que el 0,1% o el 0,2% de lo que vale la avalúo. lo que Sí, vale la valor. Ujú. exacto, sino que realmente hay un proceso porque es un análisis, es una investigación y después un estudio que uno realiza y para dar un valor final independientemente del resultado, pues uno partamos de que lo que vale uno, nosotros lo manejamos desde un salario mínimo legal vigente. Claro que hay empresas que lo aceptan, como hay empresas que dicen, no, eso está muy costoso y se van por otro lado, ¿cierto? Claro, claro, de eso se trata el mercado, de eso se trata la libre competencia, por supuesto. Em, El tema es que uno va como, uno se va un fin de, entre semanas, se va para caminar al centro, ¿sí? Uno pasa por los juzgados. Entonces uno encuentra, le pasan la tarjetica y le encuentra la tarjetica, yo soy dictamen pericial desde 250.000 pesos, yo digo un dictamen pericial desde 250.000 pesos, donde tienes que sustentar frente al juzgado o tienes que sustentar frente a un comité, a lo que sea por 250.000 pesos, yo digo que realmente no, eso es dañar el mercado, eso es dañar nuestro propio mercado, pienso pues a mi manera de Son ver. posiciones, claro que sí. De eso se trata que mostremos aquí las posiciones. Jonathan, tú en ese sentido, ¿cómo es? Pues mira, lo que pasa es que acá hay algo que hay que tener en cuenta y es que el Estado siempre va a buscar la oferta más favorable y en el mayor de los casos es el precio, Ujú, ¿sí? No hay una validación de calidad, ¿sí? No hay una forma de establecer, venga, entre Leonardo y este señor, ¿sí? Sé que Leonardo tiene un recorrido, una experiencia de X y demás, pero es que este me lo está dando más barato y es lo mismo y está certificado de la misma manera, ¿sí? Así lo ve el Estado. Entonces, acá nace una pregunta que les hago a ustedes, mis compañeros evaluadores, y es, ¿quién debe poner ese estudio de mercado? Mira cómo está pasando ahorita, por ejemplo, en la mayoría de los procesos que se ven, ¿qué hace una entidad, por ejemplo, territorial? Recuerden también el alcance de las entidades públicas. No todas están puestas para comerciar bienes ni demás, ¿sí? ujú. Por ejemplo, una de las salvedades que hay es con la SAE, que está encargado generalmente de todos los activos especiales del Estado. Otra, el CISA, que es la Central de Inversiones del Estado. Ellos sí manejan los bienes, pero le pongo un municipio, ¿sí?
¿Qué alcance tiene un municipio si el municipio no dispone, no es encargado de vender? ¿Sí? ¿Ellos qué hacen? Piden un avalúo ¿para qué? Para rematar, en mi caso, como yo lo hago y me encargo, dar de baja bienes y rematarlos, ¿sí? Hay que rematarlos bajo un avalúo. Sobre eso se hace el remate. O, en su caso, em, saber el valor de bienes inmuebles para adquirirlos, ¿sí? Porque se necesita por un espacio público, X o y tener un avalúo comercial. ¿Qué le están haciendo y a qué están migrando las entidades públicas? Y eso a mí, la verdad, a mí no me parece, y se lo dijo acá con toda la sinceridad posible. Y es, nosotros no contratamos evaluadores como Leonardo o como Jonathan, ¿sí? Vamos y hacemos un convenio interadministrativo entre el municipio y el departamento porque allá hay una inmobiliaria y se Ok. encarga de hacer los avalúos. Le pregunto, ¿saben cuánto puede costar un avalúo con la inmobiliaria? Por ejemplo, la inmobiliaria con Dinamarca. Pues de pronto, yo lo veo de esta manera, una tercerización, ¿no? La inmobiliaria cobrará un salario y es, digamos, un mínimo, una vaina, 1.000.000 de pesos, un ejemplo. Y de ese 1.000.000 de pesos contrata al evaluador, es lo que creería yo, por un valor, no sé, el 50%, pienso. Se lo hago en lo que yo, por ejemplo, me encargo más que todo es maquinaria de equipo. Solicitamos una cotización a la inmobiliaria de Cundinamarca. La inmobiliaria de Cundinamarca, ni eso vale el carro, que ya estaba destruido completamente. 1.600.000 pesos para evaluar una camioneta. Entonces uno dice, bueno, o sea, el mercado está bueno, pero si yo lo paso a una mínima cuantía, me va a llegar alguien a ofrecerme un avalúo en 200.000 pesos. Claro. Entonces digo, ¿qué es? ¿Qué pasa? Que ese tipo de convenios y demás fortalecen de dónde viene el avalúo. Para un concejal es muy difícil decir, el banco inmobiliario está haciendo negocio con ese bien, ¿sí? El banco inmobiliario tiene intereses en ese bien. No, ¿sí? Pero puede que el tercero que consiguió el alcalde sí tenga intereses en ese bien, ¿vale? Claro. Entonces, esa es la dinámica que está pasando en las entidades públicas. Ahora, no se está viendo el mayor potencial que pueden ver las entidades. Y les digo a ustedes, las entidades tienen que actualizar sus inventarios. Las entidades tienen que actualizar todo su sistema de activos, pero ellos no lo hacen con la frecuencia que debería hacerse. Si, por ejemplo, yo adquiero un bien y el bien se deprecia en 10 años y en 10 años sigue el bien operando, pues yo tengo que darle un valor a ese bien y reactivarlo en mi propia planta de equipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando y es que, con todo respeto, nos estamos matando entre nosotros mismos, ¿sí? Dándonos entre nosotros mismos cuando no vemos lo complejo que puede ser, por ejemplo, el sector público. Me contaba un amigo, también evaluador del sector privado, y me decía, es que el sector público, uno puede meterse en negocio, pero es como si le va bien o le va mal, ¿sí? Porque en el momento que yo firmo contrato y me doy cuenta de que tocaba evaluar y eso era en la miércoles y que yo no sé qué, y que X o Y. Ok. Sí. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, hermano, si usted desde el inicio no sabe sacar sus costos operativos, ¿sí? Si usted desde el inicio no sabe o no sabe ni siquiera preguntar qué información para usted entregar un valor, pues no estamos haciendo nada. Y hoy mismo tenía una conversación con el profe Jairo y decirle cuánto se cobra. O sea, en este punto, en esta dimensión, ¿cómo está esto? ¿Cuánto puedo cobrar? Bien, me parece incluso muy interesante porque yo estoy tomando la referencia del salario mínimo para evaluar un lote, ¿sí? Pero alguien me hizo una pregunta muy interesante. ¿Usted dónde saca eso? Dígame dónde saca su valor. Yo sé que es su trabajo, pero ¿de dónde lo saca? ¿Cómo puso? ¿Cómo llegó a ese valor? Exacto, exacto. Entonces, uno dice, bueno, listo, un salario mínimo, pero venga, pero si el señor de allí me está cobrando 600.000 pesos, entonces, ¿qué me da usted que no me dé él? Que no de él. Y Exacto. eso es lo que estamos migrando en las entidades públicas. ¿Qué está pasando? Ya no solo requieren evaluadores, ya requieren es personas que aparte del avalúo empiecen a solucionar problemas que tienen internamente en las entidades públicas. Le pongo un ejemplo. Si yo estoy haciendo el avalúo,
Sí, de la empresa de repíteme eso, servicios ¿cómo? A públicos. ver, ¿cómo es eso? Es como un complemento, ¿Cómo es eso? A ver, o sea, Exacto, un conjunto. ¿cómo es esto? exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy a entrar a competir con Jairo, ¿sí? Entonces, él me lleva en experiencia, porque él tiene el registro más antiguo y tiene mucha más experiencia. Pero entonces yo le digo al alcalde, no, alcalde, yo no le puedo competir a Jairo porque Jairo tiene mejor precio, ¿sí? Y mayor experiencia. Pero yo le doy un plus, que yo apoyo en el proceso administrativo que usted está llevando, acompañando el proceso que usted está llevando en la consecución de ese bien. Le doy un ejemplo. Voy a vender, el municipio tiene que comprar un lote por tema agrario, por tema de agroforestal, por el principio de que tiene que comprar siempre anualmente por lo menos un lote, por tanto, para esto. ¿Yo qué hago ahí? ¿Qué pongo ahí? Es, listo, yo hago el avalúo, ¿sí? Pero además voy al consejo municipal y se lo sustento. Además, voy al comité que tienen y se lo sustento. Y Claro. aparte de la sustentación, yo acompaño todo el proceso que tienen que llevar hasta la terminación en calidad de asesor. Pero usted en ese proceso saca costo operativo de lo administrativo, costo operativo de lo que le toca hacer aparte, costo operativo del avalúo y genera un valor global, ¿sí? Sí, pero entonces hay parte del hecho una cosa, ¿sí? Y es que yo ya sé cuánto vale mi asesoría y cuánto tiempo va a durar mi asesoría, Pero no sabe ¿sí? cuánto cobrar por el avalúo. Pero ahí va, yo no sé cuánto cobrar por el avalúo, pero entonces lo miro desde un punto de vista y es cuánto tiempo y desgaste me va a tomar ese avalúo. Y todo el ejercicio, es que el Sí, ejercicio es pero completo. mira una cosa. Jairo lo está haciendo más barato, pero yo le estoy dando un plus. Y créeme que el alcalde se va conmigo. Claro. Claro, claro. De eso se trata la estructuración de honorarios, de eso se trata. Entonces ya empezamos a mirar acá, ya ustedes han tocado temas muy, muy importantes y yo sé que los vamos a hilar muy finito hasta que cada uno construya su relación de honorarios. Entonces ya sabemos que hay una parte pública y un sector privado, ¿cierto? En el sector público, pues obviamente tenemos que disponernos a competir con otros evaluadores, hay que cumplir unos requisitos y aquí el plus y el conocimiento de pronto de la región, el conocimiento de pronto de la estructuración, de para qué es ese proyecto en específico. Puede que yo vaya, Adriana Olaya, haga una oferta económica, también con experiencia, pero es que resulta que yo no conozco con qué objeto es el avalúo, si finalmente ese avalúo es para adquirir un bien, si ese avalúo es para, no sé, de pronto ustedes tienen, la persona tiene un mayor conocimiento en relación al proyecto completo y le puede dar una oferta de valor, un plus, como lo dice Jonathan, a esa oferta. Por el otro lado está el sector privado y en el sector privado esto se empieza a agrandar. Para nadie es un secreto porque los valores están aquí. Ustedes vienen y googlean en cada uno de los bancos que están ofreciendo crédito hipotecario y ahí tienen los valores que ellos cobran o con ellos no cobran, que realmente ese valor se transmite es a la persona que va a solicitar el crédito para comprar ese inmueble. Ahí hay Ahí están todas las tarifas publicadas. Y las tarifas suelen estar entre los 360,000 pesos y los 423,000 pesos. Es lo que el sector financiero, los bancos le están pagando al evaluador por hacer un avalúo. Puede variar, sí también pueden llegar a tener unas tarifas, si el inmueble tiene más de tantos metros o si el inmueble tiene algo más de 120, 180 metros cuadrados. Hay algunas pequeñas tarifas diferenciales, pero por lo general en el sector privado, los bancos están pagando entre 360 y 423 o 437,000 pesos el avalúo. Entonces ya uno dice, bueno, aquí
es que todos los días van a llamar a ese evaluador, todos los días lo van a llamar y le van a tener garantizado mínimo 2, 3, 5 avalúos diarios. Ese es el volumen, o el volumen es que usted está inscrito en esa base de datos de proveedores y me llaman ocasionalmente a que vaya a hacer un avalúo. Porque yo diría, bueno, si es que estoy haciendo avalúos en volumen, ¿qué es lo que pensamos todos los evaluadores cuando nos dicen es que vamos a hacer avalúos por banco? Es que me garantizan mínimo 20 mensuales. Es que me garantizan mínimo 30 mensuales. Pero yo creo que el sector financiero, el bancario, no me puede garantizar a mí 20, 30 avalúos mensuales. Y les digo, ¿por qué? ¿Y si la gente no pide crédito? Pregunta, o sea, de esa masa, de esos 30 informes, 20 informes que le envían a hacer al evaluador, ¿el banco paga los 300 o 400 que cobran? No, cobra un porcentaje de lo que cobra ellos. Pues yo pienso ir por lo que he visto y hay algunos bancos que sí van inclusive a ese nivel de detalle, que colocan una nota aclaratoria. Ese valor, por lo menos del estudio de títulos, ese valor del avalúo, no, ellos no ganan ningún tipo de comisión, porcentaje, nada por eso se lo transmiten directamente a la persona que va a solicitar el crédito hipotecario, se lo transmiten completamente a él. El banco, y hay algunos bancos que hacen la nota aclaratoria, no todos, la nota aclaratoria, que el banco no se queda con porcentaje de ese avalúo. Lo que hace es conectar al evaluador con la persona que va a solicitar el crédito. Entonces, por ahí vamos. En el sector financiero, egresados también me han dicho, mire, hay entidades financieras que están exigiendo, oigan esto, están exigiendo que la persona que hagan unas visitas de inspección a los bienes. Eso está muy bien. ¿Listo? Ahora, para ir a hacer esa visita de inspección al bien, que generalmente el evaluador no puede ingresar al bien, porque esas visitas de inspección a los bienes tiene que ver sobre todo cuando las personas se han colgado con el crédito en el banco y tienen que empezar a hacer proceso de remate, secuestro, todo ese tipo de cosas. Exactamente, entonces visita, pero les están exigiendo lo siguiente, que tengan el registro abierto de evaluadores. ¿Listo? Que estén inscritos en el registro abierto de evaluadores. Ellos te garantizan en un volumen de 100, 120 avalúos o visitas técnicas, porque no las denominan avalúos, las denominan visitas técnicas de inspección, en donde tú sí emites un concepto de valor y emites un concepto de conservación del inmueble. La están ofreciendo más o menos en promedio 4,000 y 7,000 pesos por visita. Claro, garantizan de casa ni para el bus. Es que eso no se gana ni un domiciliario. O sea, 7,000 pesos por inspección, pero generando valor. Generando un informe de valor. ¿Le quito el valor a Balú? No, es que no lo denominan avalúo. Por eso, yo le quito el nombre a Balú y le coloco inspección técnica y la pago menor. Y la llamo inspección técnica, exactamente. La llamo inspección técnica, en donde yo doy un informe del estado de conservación del bien. Y además de que estoy con el informe del estado de conservación del bien, emito un concepto de valor de la zona. Entonces, están pagando entre 4,000 y 7,000 pesos. El plus de ellos es que pueden llegar a tener hasta 100, 120 visitas técnicas, pero creo que a 4,000, 7,000 pesos, eso ya está por debajo de lo que gana un domiciliario. No, es que no, eso no. Entonces, digamos que esa es otra. Y en el mismo sector público tenemos ya al público en general, de la persona que quiere hacer el avalúo de su bien, de su inmueble, el avalúo de su bien, de su inmueble, y pues bueno,
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cobro? ¿Cómo cobro? ¿Cobro lo mismo si yo hago el avalúo en Quinta Paredes? Si el avalúo lo hago en Santa Bárbara, si el avalúo lo hago en Chapinero, ¿cómo cobro si el apartamento uno tiene 60 metros cuadrados, el otro tiene 80 metros cuadrados? O sea, ¿Cómo cobro? eso iba a preguntar, o sea, independientemente del sector, y eso pagan entre 4.000 y 7.000. O sea, En ese, que te quedó sonando lo del sí, sector Que es un perdón, es que super tengo negocio, es un por super eso negocio. todavía en la mente, porque, o sea, perdón, me desvié, perdón, pero sí, o sea, independientemente del sector donde se encuentre ubicado el predio o la visita técnica, la pagan entre ese rango. Sí, está en ese rango. Perdón. Profe, por favor, envíele el número al profe Leonardo que se trabaja. Dice esta que se trabaja. No, pues sí, Pero mire algo tan qué pena, y es que interesante. me quedó ese temita ahí, perdón. No, es que es algo tan impactante, porque es que, por ejemplo, esto está, la verdad, el tema del avalúo está haciendo en este momento, nos están relegando a hacer unos firmones, ¿sí? Nos están Firmo. relegando a nosotros prestar la firma, ¿sí? Porque todos ahora se la dan con establecer un valor a algo. Le pongo un ejemplo que tenía un debate, porque resulta y pasa que las entidades públicas se rigen por las NICs. Nosotros hacemos Sí, avalúos por NIF, ¿sí? Por Norma Internacional de Información Financiera, pero el exactamente. sector público lo hace con la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, ¿sí? Es algo completamente diferente. Yo no puedo hacer avalúos por NIF, ¿sí? Teniendo una entidad que trabaja con NICs. Es muy diferente, Sí, ¿sí? es muy diferente. Ahora bien, resulta y pasa que estábamos en un debate con el equipo contable, porque resulta y pasa que había muchos elementos que estaban en cero, ¿sí? Y en la propia planta de equipo no pueden haber bienes en cero. No pueden haber. Un activo No tiene la que puede estar dar. con un valor, porque no puedo yo causar contablemente algo en cero. Es como reconocer un carro en 0 pesos. No se puede, no se puede. Entonces, yo dije, listo, pues contratemos un avalúo, ¿sí? En el cual estimemos el valor de esos bienes y como el avalúo lo tasa a fecha de hoy, mandamos a cero la depreciación, ¿sí? O sea, en mi sapiencia lo solté. Pero algo que me dice la contadora que es muy interesante y es, ¿pero qué dice la Contaduría General de la Nación? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Sí se puede Y hacer. resulta y pasa que le damos la inquietud y mira cómo está tan degradado el tema evaluatorio que me dice a mí la contaduría, y eso lo pueden ver en la respuesta que se le dio a un municipio, y es, usted no tiene que pagar avalúos, ¿sí? Solo usted deduzca administrativamente deduzca el valor razonable de los bienes De los y haga bienes. las respectivas correcciones. Ahora yo pregunto, y le dije a la contadora cuando lo leí en un comité, yo pregunto, ¿quién aquí en este comité tiene la idoneidad para decirme cuánto vale algo? Entonces, ¿quién me dice a El mí acá evaluador. que tiene que decirme que esta silla vale 300.000 pesos? Me respondió uno y me dijo, pero es que eso es sacar, hacer un análisis y decir, sí, pero yo estoy hablando de la idoneidad. Tengan en cuenta eso, la idoneidad. ¿Quién es el único certificado aquí que me puede decir cuánto vale eso? Se quedaron callados y les dije, pues el único soy yo, porque tengo el registro evaluador y soy el único que puede en este momento certificarles cuánto es el valor razonable. ¿Y no me van a pagar por eso? Es un Silencio avalúo. en la sala, completo. El silencio de la Claro, sala. Silencio en la sala. es un avalúo. Entonces ellos, mira y verá que la contadora dice, no paga avalúos, no tiene por qué pagar avalúos, porque usted es el que tiene que, imagínese, pone a la entidad a determinar, dígame, ¿cuánta vida útil le queda al bien y cuánto puede valer? ¿Eso no es allá de valor razonable? Sí, claro, ¿no? Total. Pero Entonces, hágalo la entidad sin pagar avalúos. Es decir, que se pueden sentar 7 personas y decir, ese escritorio vale 300.000 pesos, firmen todos acá.
¿Dónde están llegando los avalúos? ¿Dónde está llegando esa importancia al sector valuatorio? Sí, 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 sí. Me decía, entonces, ¿qué hacemos? Y yo, pues hagan el contrato de un evaluador para hallar el valor razonable de los activos que de los tienen este activos. problema. Pero es que él dice que no paguemos los... No, lo que está diciendo ellos es que dígame cuál es el valor razonable de los bienes y hagan los ajustes financieros en la Sí, exacto. contabilidad. Pero hermano, si no contratamos un avalúo, ¿quién va a prestar aquí la firma para decir que ese bendito escritor vale 300.000 pesos y que tiene una vida útil de 3 años? Dígame, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Y eso es lo Entonces, que tenemos que, perdona, sigue. tranquilo. Y es el punto de acá, y es que ni siquiera están tomando en cuenta, sino solo contratan a los evaluadores para comprar lotes o vender lotes en el sector público o para maquinaria de equipo que van a rematar bar de baja. No es más. No es más. Nosotros no servimos para nada más. ¿Sí? Cuando No el servimos para nada evaluador debería estar presente en más. procesos de actualización, en procesos de reconocimiento, es decir, el evaluador tiene que estar en absolutamente todo, acompañando todos esos procesos financieros. Eso es otro tema que tocaste ahí, el tema de la actualización valuatoria. Normalmente para esos avalúos contables o en normativa NIF tienen cierto tiempo, algunos son a 18 meses, 12 meses, hasta 24 meses para la actualización de esos avalúos contables, dependiendo del régimen que la entidad tenga, ¿sí? Venga, sí. Pero Reci- ojo, estás hablando de NIF y Sí, las sí, sí, NIF sí, correcto. no Sí, sí, son sí, sí. desavalúo. No, 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 correcto. O sea, no, hablo en el sentido ya, digamos, no NIC porque no manejo eso, sino NIF, que en este sentido sí Mm. lo manejo. Entonces, ya cuando hace uno la actualización, esos valores no pueden ser igual que cuando uno cobra lo mismo, ¿no? O sea, debe ser un poco menor. Es decir, la actualización, si cobré 1.750.000 el valor, la actualización no la puedo cobrar igual, porque simplemente es una actualización en un año, digámoslo de esa manera, contablemente. Ya es diferente si de pronto no es contable y es para un tema de una actualización eh, no sé, porque hicieron más construcciones, hicieron una licencia, porque ya intervinieron el terreno, la construcción, o le hicieron el cambio de uso al terreno, o le hicieron el cambio normativo al terreno. Ahí ya, por más que sea actualización, es otro tipo, es otro estudio nuevo, es Mm. otro análisis, es otra investigación, es otro que conlleva pues a otro valor. A Entonces, Pero otro. es que están migrando el tema privado a lo público en el sentido de las tarifas, ¿sí? Por ejemplo, a mí un secretario me preguntaba, bueno, voy a reevaluar estos bienes, reevalúeme estos bienes muebles, son 3 carros y una máquina amarilla, ¿sí? Yo le dije, listo, yo le cobro por los 3 carros la máquina amarilla, por cada uno 50.000 pesos. Yo le entrego un informe de reevaluación del bien para contabilidad, ¿sí? ok, Y me Sí, dijo, bueno, tengo 2 máquinas amarillas allá para vender. ¿Le giro los 100.000? Entonces yo quedo, bueno, espere. Acá, ¿cuál es el lío? ¿Sí? El desconocimiento tan abismal del avalúo, que lo ponen a tan bajo nivel que nosotros mismos nos estamos acabando. El mercado no se lo está tirando el cliente, porque el no, cliente tiene una ignorancia atrevida en el tema evaluatorio. Se lo está tirando el bendito evaluador. El señor antiguo de 60, 70 años que va con un palo y dice, ese lote vale 10 millones de pesos y se los doy ya. Y se los doy si quiere. Y digo yo, venga, déjeme ver su informe, ¿sí? Venga, susténtelo. Me decía un alcalde, pero es que, ¿qué es hacer un avalúo? ¿Sí? Por ejemplo, mire mi camioneta, yo la estoy vendiendo, yo estoy dando, a mí tienen que dar por lo menos 110 millones de pesos por la camioneta. Yo digo, uy, chévere. O sea, usted es un evaluador. Dígame cómo llegó ese valor. ¿cómo llegan a ese No, valor? pues yo que como la compré en tanto y tal, listo. Pero ahora yo, Jonathan Moreno, voy a evaluarla. ¿Usted cree que yo llegando entro al consejo y le digo, es que esa camioneta vale 110 millones de pesos, gire? ¿Y ya? no. ¿Dónde Eso no va a está suceder. la fórmula? ¿Dónde está la matemática? ¿Dónde está todo? Me presenté en mi primer avalúo que presenté.
lo presenté a un comité técnico de evaluador de bajas. Eran todos los directores. Y lo presenté y dije, miren, les voy a explicar por qué ese camión vale 12 millones de pesos. Todos dicen, ¡ah! ¿12 millones? ¿Pero de dónde, hermano? ¿De dónde sale eso? Si ese carro, no, ese carro por lo menos unos 40 millones de pesos. Yo tengo un tío, abuelo, sobrino que maneja volquetas y el man dice que esa vaina vale. Yo, listo, les voy a presentar. Les presento el informe, ¿sí? Le digo, miren, tomé en causa consideración. Esto está en el mercado. Mire, esto me dio esto. Uy, sí, yo creo que sí, no, sí está bien. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, me decía un director, si lo vemos desde ese punto de vista, está bien. Ya Entonces vi uno tu dice, parte técnica. y dice, estos manes, por Dios, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ahora, en el sector público, ¿sí? La idea es que, y lo que dice las NICs es que la bendita silla no valga más que el bendito caballo. Claro, ¿Sí? exacto. Sí, Entonces, yo digo, venga, listo. Cuando ustedes dejan podrir bienes, porque el público, miren, usted puede administrar excelentemente su plata, ¿sí? Pero vaya, póngale a administrar la plata de otras personas. No es la misma cosa, no es la misma vaina. Y usted le ponen vehículos tirados 10 años, vehículos tirados 20 años. Yo he encontrado maquinaria del 89 tirada, ¿sí? Y dice sí. avalúelo. Y el avalúo me da 1,5 millones de pesos. Ahora me dice el alcalde, 1,5 millones, hermano, y me valió casi 600.000 por traérmelos. O sea, la mitad de lo que voy a vender esa vaina, me vale Claro. traérmelo usted. Y yo Ujú. dije, ¿es problema mío que ustedes dejaron por ir ese bien? ¿Sí? Yo cobro por mi trabajo, por lo que vale mi trabajo. ¿Sí? Claro, un bien que no le Y me hicieron un responde, y mantenimiento me responde un preventivo. alcalde lo más de chistoso. Sencillito. Pero si usted solo hizo en un día, se lo hizo en un día. Sí, 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 sí. Si usted hizo, pues, la visita duró 30 minutos, no duró ni 10 Sí, minutos. ¿Qué pasó? antes salimos y nos tomamos un tinto. Me dice el alcalde, antes le invité al tinto, me dice el alcalde. Y yo digo, no, pues le salí a ver. Y dije, no, no, porque es que acá no es donde yo gire el clavo, ¿sí? Sino saber qué bendito clavo debo girar. Y es el punto que todos los evaluadores que están viendo esto tienen que meterse en la cabeza. El punto no es cobrar por cobrar, sino saber que al cobrar puede estar haciéndole daño al sector. Al cobrar puedes valorizar el sector, ¿sí? Sí. Porque a nosotros, y se los digo acá con toda franqueza, nos estamos depreciando. Correcto. Sí, 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 sí. Es lo que queremos llegar. Hay muchos evaluadores que todavía siguen trabajando casi como en el día a día. Hay otros evaluadores que, por supuesto, son, digámoslo, en términos de precisión de honorarios, son muy exitosos y saben cómo cobrar, cómo trabajar. Y es lo que queremos nosotros, estructurar sus honorarios. No es lo mismo cobrar en Bogotá que cobrar en Pasto, que cobrar en Cali, que cobrar en Cartagena. No es lo mismo cobrar en el sector rural que en el sector Urbano urbano. o No especial. es lo mismo cobrar para el sector público y no es lo mismo cobrar para el sector privado. Y en el sector privado también tenemos que desglosar y decir si es por volumen para el sector bancario, si es para el sector público en general o todo lo contrario. Yo estoy ofreciendo mis servicios para tercerizarlo. Aquí no venimos a generar fricciones, es para evidenciar que dentro del el mundo de los avalúos, pues hay una gran gama de factores. Más que gama, hay que tener en cuenta cuáles son los factores y cómo debo yo cobrar y cómo debo construir mis honorarios, estructurarlos. Si voy a licitar con el sector público, ¿qué debo tener en cuenta? Si voy a licitar en el sector privado, ¿qué debo tener en cuenta y saber estructurar bien? Y por supuesto, claro que sí.
Eduamérica está tratando con echando cuentas y con la invitación que hacemos de ustedes para que nosotros conozcamos muy bien el sector, es que por lo menos tengamos unas tarifas que no estén por debajo de nuestro conocimiento, de nuestro tiempo, de la dedicación, de la estructuración de un informe y más, si ustedes, voy a revisar por acá, más si ustedes se dan cuenta que hoy precisamente cuando estábamos hablando antes de iniciar echando cuentas y este podcast, y si ustedes vieron bien en las redes de Eduamérica, hoy les enviamos un borrador de resolución del IGAC donde nos está dando unos requisitos mínimos y estandarizados de la presentación de un informe evaluatorio. Entonces, si tenemos que, es complejo, porque eso no es coger la resolución y decir, no, esto tiene unos cálculos matemáticos, esto tiene unas visitas técnicas, esto tiene un gran desarrollo de actividades y sobre todo, ojo, responsabilidad civil, porque somos nosotros los que formamos el avalúo. Si Jonathan firma el avalúo, si Adriana firma el avalúo, si Leonardo firma el avalúo, ¿son ustedes o somos nosotros los responsables de ese avalúo? No es la alcaldía, no son los administrativos de la institución, no son los administrativos del banco, ni siquiera es de la persona que otorgó el crédito, ni del banco, ni de nadie. La responsabilidad recae en el evaluador. ¿Cuánto cuesta mi firma? ¿Cuánto está costando mi firma como evaluador? Cuando yo estoy en un registro abierto de evaluadores, estoy inscrita allí y eso quiere decir que si estoy inscrita allí, cumplí unos requisitos de formación, cumplo unos requisitos de idoneidad, cumplo unos requisitos inclusive de que no estoy inmerso en investigaciones, que no estoy, decir, hay algo detrás de nosotros que para poder poner una firma en un informe evaluatorio tuvimos que pasar por mucho. Entonces, es eso, es el llamado a que nuestros honorarios sean reconocidos. No es sencillo, no es sencillo. Además de eso, cuando el público en general, hay veces ni siquiera sabe que es un avalúo. Entonces, voy a pedir un crédito y me solicitaron un avalúo. ¿Qué es? No lo sabemos. O por el contrario, yo estoy poniendo en venta un bien y me dicen, oiga, ¿por qué no le hace el avalúo a ese bien? No lo venda así como a la ligera, hágale un avalúo a ese bien. Hay gente que ni siquiera sabe eso. Dice, no, yo voy a la revista tal y miro y ahí de pronto está, yo entro a no sé qué, tumoto.com, no sé qué, y ahí me da unos valores y sobre esos valores yo me guío. Eso sucede para el sector inmobiliario, eso sucede para el sector de los carros, pero ¿y los bienes que no tienen ese mercado así? Correcto. O los intangibles especiales que no tienen un mercado tan amplio o tan visto. Puede que el mercado sí sea amplio, el problema es que no lo reconocemos. Entonces es eso, es poder estructurar nuestros honorarios y que empecemos a trabajar en esas tarifas que nosotros como evaluadores merecemos. Yo sí quiero dar una apreciación ahí y lo voy a poner desde el punto de vista público tácitamente. Aquel evaluador que quiera entrar en lo público, primero, el Estado trabaja con gente al día. ¿Qué quiere decir? Papeles al día, registro evaluador al día, cédula Datazo. y todos los antecedentes en ley, ¿sí? Ojo, no puedes ser evaluador del Estado si estás en el REDAM. No puede ser evaluador del LSI. De una vez le digo, el que ahí en los que nos están escuchando, si hay alguno que no ha pagado la manutención, mejor empiece a girar. De una vez Pague, le digo. sí, pague una vez. Aquí el Estado se trabaja con todos, es una serie de documentos, papeles que hay que, siquiera para participar, ni siquiera para ganarlo, para Para participar. participar. ¿Sí? Datazo, Jonathan, que nos estás votando con eso. Y Exacto. para la parte privada,
estar al día en el tema de los parafiscales en pensión, en salud y en ARL. Y ya Importantísimo. les voy Y a en el privado. entregar, En el excelente. privado. Y les voy a meter un tema entonces acá. Primero, papeles al día. Eso vale una plata, ¿sí? Tener todos sus documentos al día, porque además el Estado, cuando usted entra a ser contratista, tiene que pagar seguridad social. Métanse Sí, eso en la cabeza. claro. Al profe Leonardo lo puse a pagar seguridad social en un proceso que tuvimos acompañados, ¿sí? Entonces, se paga la seguridad social sobre como es un servicio, sobre un porcentaje del De ese valor servicio, del valor del de ese servicio. servicio. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es, ni se le ocurra. Por eso es que mucho persona jurídica trabaja en el tema de avalúos con entidades públicas, ¿sí? Y es Sí, porque ellos, pues, pagan el mínimo a un evaluador, recogen todo y, pues, tienen que pagar es para fiscales como es, pero no sacar el 40% de los ingresos que tuvo en el tema de los días que trabajó, salirse del subsidiado, pasarse al contributivo y luego volver a salirse. O sea, todo ese tema que acarrea un costo. Y se lo digo a todos los evaluadores, personas naturales que están escuchándonos acá, ¿sí? Recuerden, si usted entra a trabajar con el Estado, al momento de cobrar se va a estrellar con la realidad que le van a pedir la planilla de seguridad social. Y al momento de ingresar, le van a pedir la inscripción o la afiliación en estado contributivo, ¿sí? Para los exactamente. independientes que nos escuchen, ¿vale? Ese es el primer tema. Ahora, ojo, si digamos, yo voy a hacer un avalúo en un mes y ese avalúo cobro 10 millones de pesos, a mí tiene toda la potestad la entidad a decirme a mí, bueno, sáquele el 40% de esos 10 millones y pague la seguridad social La con ese seguridad base de social. cotización. Claro. Entonces, no, hay que pagar un contador para restar los gastos directos e indirectos, que fue la movida, la operación, logística y demás, para tener la utilidad y sobre la utilidad pagar. Eso todo cuesta, ¿sí? Por supuesto que sí. Todo cuesta. Todo. Eso es lo primero, los papeles. Lo segundo, el Estado le da al contratista la autonomía técnica, administrativa y financiera para ejercer su labor. Es decir, que si usted dijo que sí, usted hizo un contrato de ese bien y le tocó, le roban por el carro, le tocó pagar doble bus, no se le olvidó que allá no llega en bus y le toca, como ir a Puerto Carreño en invierno, tocó pagar avión, ¿sí? Eso lo paga usted y lo deduce de su ganancia. Y ojo, ojo, señores, ¿sí? A usted no le van a pagar antes, ni le van a dar anticipado. El Estado no ha anticipado la prestación de servicios. El Estado paga hasta cuando usted termine. Termine el contrato, exactamente. Ahora, Y que haya la disponibilidad, porque el presupuesto ya está, pero uno hay veces está, ¿cómo lo llaman ellos? Como en fila, entonces primero se paga sí, se llama el PAC, el Plan Anualizado de Caja. Entonces, el PAC lo que dice es, si usted me radica ahorita, yo tengo 30 días calendario para pagarle, sí, o 60 días calendario para pagarle. Eso es otro que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de determinar un valor en el sector público, que usted está jugando con plata quieta, ¿sí? Si usted cobró 20 millones de pesos, el alcalde le dijo que sí, usted firmó, va a ver esos 20 millones de pesos al terminar ese proceso. Por eso lo primero que se debe tener en cuenta que es, ¿qué voy a hacer y cómo me vas a pagar por hacerlo? Generalmente la gente, ¿qué error ocasiona? Y es, voy a hacer este proceso, vale 50 millones de pesos, hágamelo en un solo pago. Ah, bueno, listo, yo le pago los 50 millones de pesos. Recuerde que el giro de los 50 millones de pesos va a entrar en un solo momento, en un solo mes, en un solo día. Se lo va a barrer los impuestos. Y para que le puedan pagar eso, usted tiene que tener al día sus parafiscales de los 50 de millones. los 50 millones, pero Claro, de claro, los 50 millones. Se demoró 15 días, se demoró 10 días, se demoró un mes, se demoró 6 meses. Ahora, ¿qué le pasó a un compañero? Listo, un contrato de 6 meses, ¿sí? Más o menos son 60 millones de pesos. Listo, un pago único. Sí, hágame el favor, pero le toca pagar seguridad social de los 6 meses, de los 6 meses, claro. ¿sí? Es decir, que le toca dividir esa ganancia en los 6 meses y pagar la seguridad sobre el 40% de ese. Cuando usted ya da el cuarto mes, ya va motoreado, Claro. ¿sí?
Entonces, ese es el problema, ¿sí? Porque todos creen, listo, lo voy a hacer, ahora voy a cobrar. Ese es el dilema. Otra estrellada que se pegan en el tema público, las estampillas o gravámenes de las entidades. Resulta y pasa que dependiendo del tipo de entidades, hay diferentes tipos de gravámenes, ¿sí? Los Sí, gravámenes es la estampilla de adulto mayor, la estampilla de justicia, las diferentes porcentajes que se cobran de un proceso de contratación para alimentar rubros presupuestales. Así es que se financia, por ejemplo, en el municipio de Cajicá, se financia alguna plata para diferentes programas de Casa de la Justicia. ¿Sí? Un sí. ejemplo, entonces hay una estampilla de justicia. Esos gravámenes y esas cosas tienen que meterlo dentro de su presupuesto, porque resulta y pasa que dependiendo del municipio o la entidad que usted haga, le pueden en el primer pago quitar de una vez todo Todo el el- porcentaje de lo que vale el contrato. Entonces, por ejemplo, yo voy a cobrar 20 millones de pesos en 2 meses, ¿sí? Pasé mi primera cuenta por 10 millones de pesos. ¡Pum! Me llegó 7 millones de pesos. ¿Pero por qué? Porque en el primer pago, según el estatuto tributario de la entidad, tengo que Se descontó todo. descontarle todas las gravámenes. Entonces, cuando usted llega en lo llamo el círculo del placer de pago, empiezas a pagar y a pagar todo eso, te das cuenta que cuando pensaste alguna vez en cobrar 200.000 pesos o 300.000 pesos por un avalúo de un inmueble, dijiste, me estoy pegando un tiro en el pie, Claro, ¿sí? por Y supuesto. es porque acá la gente no analiza todos los costos para siquiera llegar a pensar en el avalúo. Y no estoy tocando el avalúo. Y no Pues estamos son tocando la solo los costos operativos de demás, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted está haciendo ese proceso en un municipio, por ejemplo, estás trabajando ese mes, ¿sí? Tienes que esperar el visto bueno de tu supervisor, apenas entregues el avalúo. Le pregunto, ¿alguien se ha puesto a pensar qué pasa cuando un supervisor le dice, uy, no, ese avalúo está flojito, flojito, flojito? no me Dígame usted gusta, qué no le está responde. bien, aquí hace falta esto, aquí hace falta lo otro. Ahora, póngase a corregirlo, Completamente. póngase a ajustarlo, ¿sí? Póngase a revisar. ¿Por qué? Porque él es el cliente, ¿sí? Y el avalúo, como una prestación de servicios, tiene que cumplir a satisfacción al bendito cliente. Claro, pero por supuesto, por supuesto. Entonces, no, Jonathan, datazos tenemos que volver, tienes que volver nuevamente aquí para que nos expliques ya cómo se hace un proceso de licitación, cómo de pronto nuestros egresados pueden llegar a licitar, qué documentos tienen que ir alistando desde ya, todo eso sería muy, muy, muy interesante. Profesor Jairo. En lo privado pueden cobrar el 50% para iniciar y el 50% a entregar el trabajo. Sí. Exactamente. Es un poco más sencillo. Es un Es poco un más poco sencillo, más pero sencillo. tengan en cuenta lo Sí. siguiente. Si lo contratan a ustedes desde Bogotá para hacer una evalúo en Cartagena, agreguen hospedaje, agreguen viáticos, agreguen transporte, agreguen el vuelo, agreguen todo ese tipo de gastos adicionales. Si comen mojarra, si comen langosta en el mejor restaurante, cobren sus honorarios, en sus viáticos al final y cobran el 50 para iniciar, que el 50 normalmente es lo que ustedes van a gastar en la visita y el 50 de cuando entreguen es pues utilidad, más o menos es así en la parte privada. Realmente no es mayor cosa. En algunas entidades no dan el 50, lo juegan igual a factura a 30 días, pero pues el gasto no, en el tema empresarial, pues los parafiscales van pagados por la empresa, entonces ese gasto como que no se generaría ¿Los adicional. parafiscales van pagados por cuál empresa? No, digamos en mi caso, Ah, ok. digamos, en mi Cuando caso, estamos con una empresa, claro que sí. cuando Porque estamos con cuando una somos evaluadores independientes, funciona exactamente lo mismo. Yo tengo que pagar mi salud, mi pensión, la ARL, es decir, tengo que tener todo al En día. algunas empresas privadas de pronto no exigen el ARL, con que tenga la Ujú. EPS y pensión no Y exigen pensión. ARL en algunos lados, pero ya de pronto sí en algún caso Se ahora. te fue el El sonido, audio, Jairo. se te fue el ¿Me audio. escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. No, No, se fue. Se escucha lejísimos. ¡Vuelva, profe! Ya, permítanme. ¿Será No, que no. Dios mío. ¿Qué pasó? Se Esperemos que salió. vuelva. Bueno, entonces mientras regresa Jairo,
Ya aquí casi que para finalizar, este es un ¿Será ejercicio. que ya ahora sí me Sí, escuchan? ahora Ahora sí. sí te escuchamos. Qué pena. Ya para finalizar, entonces, estas son recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta. Repetimos, no está para generar fricciones entre los evaluadores y las entidades compradoras, sean públicas o sean privadas. No, se trata de que nosotros empecemos a tener por lo menos unos promedios, unas tarifas, si queremos por lo más económico, por lo más alto, eso ya depende de nosotros, pero que sepamos estructurar nuestros honorarios y como lo dice claramente Jonathan, no nos demos un tiro en el pie. Segundo, hay que cuidar nuestra actividad valuatoria, hay que mantener nuestra imagen, porque ser evaluador en Colombia no es cuestión de la noche a la mañana, hay unos requisitos previos que debemos cumplir, debemos formarnos, debemos capacitarnos, debemos pasar por unos procesos de inscripción y además de eso estamos regulados, tenemos un código de ética, tenemos un régimen disciplinario, entonces hay que cuidar el ejercicio del evaluador, hay que cuidar la profesión del evaluador y creo que una manera de cuidar el ejercicio del evaluador es teniendo por lo menos unas tarifas que sean equivalentes y razonables al ejercicio que nosotros hacemos. Tercero, la firma, también lo que dijeron aquí Jairo y Jonathan, que no seamos unos firmones por ser firmones. Nuestra firma respalda un informe evaluatorio y nuestra firma vale el ejercicio completo de una actividad que está debidamente regulada. Entonces, pues, por supuesto que nosotros tenemos que respaldar y hacer valer nuestra firma como evaluadores, invitarlos que a nuestro próximo podcast, que ya hicimos una encuesta, la va ganando hasta el momento en YouTube, ingresen, estamos allí una encuesta, en este momento va ganando las personas que están interesadas en cómo hacer avalúos complejos de propiedad horizontal. Va ganando en este momento eso, entonces entren por favor a nuestro canal de YouTube, publicaciones y allí pues ustedes pueden responder esa encuesta. Jairo, ya te estabas despidiendo, ahora sí, ¿qué nos querías decir? No, en últimas les digo a todos, en serio, valoren su trabajo, valoren su tiempo y tengan en cuenta que el avalúo realmente se convierte en una prueba fundamental en cualquier tipo de proceso. Y eso es de valor. Entonces, al tener eso, por favor, métanle así el valor a su tiempo, a sus cosas. Y pues nada, síganos en nuestras redes, TikTok, Instagram, ahí canal. La doctora Adriana en Eduamérica en el canal acabó de enviar varias cosas importantísimas muy importantes con la resolución 620 del IJAC para que estén pendientes de las novedades. No es más, gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias. Entonces, los invitamos a nuestro próximo podcast, los invitamos a nuestro laboratorio de estudio de títulos, de diagnóstico de estudio de títulos. Y nada, estamos en comunicación. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao. Jonathan, gracias. Ahora sí, gracias. la cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Que tengan buena noche. Gracias. Chao.